Vamos a estar en Génesis capítulo 16, del 1 al 4 y también el 18. Vamos a estar tocando varios versículos, pero vamos a hablar que la madre que sabe esperar, esta será recompensada. La madre que sabe esperar, esta será recompensada. Y déjame decirle, mis hermanos, que por mucho que digamos, hagamos o le demos, siempre nos vamos a quedar cortos. Siempre nos vamos a quedar cortos para agradecer todo lo que usted hace en sus hogares, en la vida de su familia, en la comunidad, en tantísimos lugares. ¿Por qué? Porque por la entrega de su amor, por su dedicación, por su sacrificio, por la entrega que usted ha hecho a sus hijos, por la entrega que usted ha hecho a sus hogares. Esa entrega, esos sacrificios, todo eso es invaluable, hermano. Y déjame decirle algo que a veces también es un poco triste. No solamente es invaluable, pero a veces también es un poco desconocido todo lo que hacen en el hogar. Sí, no solamente en el hogar, sino en la vida familiar. No es solamente desconocido, pero también a veces no es apreciado completamente allí. Muchas de las cosas que ustedes hacen muchas veces pasan en silencio, pasan desapercibidas y las damos ya porque así es y así debe ser, y no sabemos todo lo que ha costado estas cosas. Pero hay un Dios en el cielo, hermano, que lo ve y lo sabe todo y que lleva cuenta de todo. Y lo que usted hace, tanto en su hogar, en la vida de su familia, en la vida de sus hijos, en la comunidad, en la iglesia, en tantísimos lugares, cosas visibles y cosas que no se ven. Todo eso está está grabado en los cielos, mis queridos hermanos. Hoy les deseo compartir un pequeño devocional sobre una madre bastante paciente. Una madre bastante paciente que esperó 90 años para disfrutar de la maternidad. O sea, que hay que ser paciente. Si alguien nos puede enseñar paciencia, yo creo que es ella. ¿Verdad? 90 años. Ella es conocida como la matriarca de Israel. Y ya usted sabe de quién le estoy hablando o de quién vamos a hablar hoy. De Sarai, Sara. ¿Verdad? De Sara vamos a estar hablando hoy allí. Porque cuando, no todo el tiempo se habla mucho de Sara. Y tenía yo otra dama, otra madre, que yo estaba orando para hablar de ella, pero al final Dios no quiso que hablara de ella, quiso que hablara de Sara, que es Abías. Abreviatura Abi. Y se menciona solamente en 2 versículos de la Biblia. Hasta ahí se lo voy a dejar, para que después usted la encuentre. Pero si le digo todo, ya no. Usted la encuentre allí. Es tremendo. No es que se hable mucho de ella, sino de lo que ella hizo en la vida de su hijo. De lo que ella hizo en la vida de su hijo. Así que, pero tal vez allí Google, AI le va a ayudar luego a encontrarla, ¿verdad? Pero luego, déjelo para luego. Hoy vamos a concentrarnos en Sara, porque Dios quiso que hablara acerca de Sara. La historia de Sara, mis hermanos, no es una historia perfecta, y eso ya usted lo sabe, ¿verdad que sí? No es una historia perfecta, sino la de una madre que experimentó la fidelidad de Dios por encima de cualquier circunstancia. Ahí está la grandeza de esta historia. La grandeza no está realmente en Sara y lo que haya pasado, sino en la fidelidad de Dios de cumplir lo que Él había prometido en la vida de Sara por encima de cualquier limitación. Ahí está la grandeza de lo que queremos hablar hoy, mis hermanos. Yo creo que todos nosotros, tanto las madres como los padres, todos los que estamos aquí, los hijos, hemos experimentado la fidelidad de Dios en nuestras vidas de alguna o de otra manera, mis hermanos. Y muchas madres
caminan por donde Sara caminó. Muchas madres están caminando ahora mismo por donde Sara caminó. ¿Cuál fue ese camino que Sara caminó? Bueno, para comenzar le quiero compartir acerca del dolor de la espera. Ese fue un camino que Sara caminó por muchos años. La espera. Y tal vez hay muchas madres aquí hoy, o algunas de ellas, que están en ese caminar, en la espera. En la espera de algo. Que algo suceda. En la espera de una contestación. En la espera de una intervención divina de parte de Dios. En la espera de una promesa dada por Dios. En la espera de ver allí peticiones contestadas que llevan tiempo delante de la presencia del Señor. Ese es el camino de Sara en parte. El camino de la espera, el dolor de la espera. Dice allí el versículo 1 en Génesis 16. Dice, Sarai, mujer de Abraham, no le había dado a luz hijo alguno. Pero ella tenía una sierva egipcia que se llamaba Agar. Entonces Sarai dijo a Abraham, mira, el Señor me ha impedido tener hijos. Llégate, te ruego, a mi sierva. Quizás por medio de ella yo tenga hijos. Y Abraham escuchó la voz de Sarai. Después de 10 años de habitar Abraham en la tierra de Canaán, Sarai, mujer de Abraham, tomó a su sierva Agar la egipcia y se la dio a su marido Abraham por mujer. No, a veces uno hace joke y se ríe y dice alguna broma con relación a esto y lo otro, pero hermano, esto era muy natural en esta cultura. Era muy normal el prohijar en esta cultura. No era algo absurdo. ¿Cómo va a hacer eso Sarai? No, eso era algo muy natural en esta cultura de este tiempo. ¿Por qué? Porque las siervas eran propiedad de sus amos. Entonces era como que ella iba a dar a luz para su señora. No para ella, sino para su señora. Pero sabemos que el instinto maternal y aquello que ese bond, esa relación tan cercana, esa chemistry y esa parte espiritual, eso nunca se va a romper. Aunque sea una sierva que se la dé para que la señora lo adopte como hijo, aunque sea un alquiler de vientre hoy en día, digamos, ponerlo en palabras modernas, aunque sea lo que sea eso, y aunque lo separen de países y de lugares, eso nunca se va a romper, hermano. Pero no era algo ajeno a la cultura de aquel tiempo, era algo muy natural, algo muy normal, hermanos. La realidad fue dura para Sara. A ella le tocó décadas esperando por un hijo y ese hijo no llegaba en ningún momento llegaba este hijo. Y déjame decirle que esto era algo también bien difícil. No es como en el tiempo de hoy, que ya las cosas se ven de diferente manera. En aquel momento tenía que cargar con el estigma de la esterilidad. En ese momento, aquella mujer que no le daba hijos a su esposo no tenía la bendición de Dios. Hoy sabemos nosotros en Cristo Jesús que la bendición viene por Cristo Jesús y no viene por eso. Pero en aquel tiempo se consideraba así. Encima de todavía que no le daba hijos, si no le dabas hijos varones era peor todavía por la descendencia. Entonces ella tenía que cargar con esto allí, mis hermanos. Ella cargó con ese dolor de no poderle dar a su esposo un hijo por 25 largos años. 25 largos años. Y eso solamente 25 años en la tierra de Canaán. Sin contar los años ya que ella llevaba de matrimonio en Ur de los Caldeos de Mesopotamia, donde Dios llamó a Abraham. Que ya ellos estaban casados y todavía allí no le había dado hijos. Y tenía que cargar con esto, mis hermanos. ¿Y qué sucedió? Bueno, ya usted sabe lo que sucedió en los versículos 2 y 3 que nosotros leímos. La
espera llevó a desesperarse a Sarai. Y dijo, bueno, ¿será que Dios realmente no me quiere dar hijos por mi vientre, por mi propia vida? Si no, pues entonces lo vamos a prohijar por medio de la sierva Agar allí. Hermanas, ¿cuántas madres llevan años esperando esa promesa o ese milagro? Y cuando digo esa promesa y ese milagro, no necesariamente me refiero al milagro o la promesa de maternidad, aunque puede ser. Pero no me estoy refiriendo específicamente en este caso ahora. Estamos hablando de eso de Sarai, pero no necesariamente para usted y para mí tiene que ver con la maternidad. Pero puede ser que usted lleve largo tiempo esperando allí a que el Señor conteste alguna oración relacionada con su esposo, con sus hijos. Relaciones fracturadas con hijos que tal vez no se llaman hace tiempo, que no fueron criados en los caminos del Señor, instruidos en la palabra del Señor, llevados a la casa de Dios y después que alcanzaron cierta edad han cogido su propio camino y no han regresado todavía, y usted allí sigue clamando a ellos, diciendo, Señor, tú me los diste, yo los instruí, tú dices que yo y mi casa. Y usted está allí aferrada y todavía eso no ha sido contestado. O cualquier otra promesa que el Señor te haya dado en la palabra. Y seguimos aferrados a eso, mis hermanos. Ese es el dolor de la espera. De ver que tal vez a su lado le contestan la oración y la suya todavía no se contesta. Esa es más dura todavía, ¿verdad? Cuando usted ve que sus amistades, compañeros de trabajo, mismos en la iglesia, etcétera, Dios contesta oraciones y usted dice, ¿y yo qué, Señor? ¿Se imagina usted la vida de Sarai? También. Le contestas a mi sierva y a mí no. Y esperando. El dolor, el sufrimiento, ¿verdad? La angustia. Todo lo que ella tuvo que pasar, hermano. ¿Cuántos conocen acá el mambú japonés? O por lo menos han oído hablar de él, o lo han visto en fotos, o algo así. El mambú japonés tiene una característica que se asemeja a las madres en una de ellas. Y le voy a explicar a qué se refiere esto. La siembra del mambú es muy peculiar, porque usted lo siembra allí la semilla, y por largos 5 años usted no ve ni siquiera una pizquita de una hojita verde, ni un retoño. Usted no ve nada salir de esa tierra donde usted plantó esa semilla. Y si las personas que viven con usted o que te conocen y te ven regando eso todo el tiempo no conocen cómo funciona el mambú, pues entonces van a decir, estás perdiendo el tiempo, estás perdiendo el abono, estás perdiendo el agua, estás perdiendo todo ahí. Porque realmente no hay nada y usted día tras día regando esa plantita y no ve aparecer nada. Sin embargo, en el 6º año, en solamente 6 semanas, crece 30 metros. Son los fenómenos de Dios, los fenómenos de la naturaleza. En 6 semanas crece 30 metros de altura. Ahora, la pregunta es, ¿creció el mambú 30 metros en 6 semanas o en 6 años? Esa es una buena pregunta. La respuesta, por supuesto, debe ser en 6 años. Claro. ¿Por qué? Porque en esos 5 años estuvo ¿qué? Creciendo hacia abajo. Estuvo allí creciendo unas raíces tremendas hacia abajo y hacia abajo y hacia los lados lo más que pudiera, porque sabía que en el tiempo determinado de Dios, de la naturaleza, iba a venir una altura tan grande que no sería fácil soportar con raíces a flor de tierra. Pero ella estuvo creciendo hacia abajo allí todo el tiempo para después poder
soportar esa altura y los vientos y todo lo que con esto conlleva, mis hermanos. ¿Cuál sería la similitud con las madres? Bueno, la paciencia de una madre es exactamente como la del cultivador del bambú. Está regando por 5 largos años allí y no ve nada. ¿Cuántas madres llevan años orando por sus hijos? Orando por ellos, semana tras semana, madrugada tras madrugada, y sin ver resultados, porque siguen a veces en lo mismo, pero ellas no se cansan como el sembrador del bambú. Ellas siguen, porque ellas le han creído al Dios que se lo ha prometido. La fe y la esperanza de que Dios tiene el control y que Dios hará su obra en su momento las mantiene a ellas regando, como el sembrador. ¿Te das cuenta? Porque saben que en algún momento determinado, cuando Dios lo decida, cuando Él quiera hacer la obra puede surgir en un segundo en la vida y el corazón de esos hijos, mis queridos hermanos. ¿Qué es lo que te quiero decir? Que así como el cultivador de bambú disfruta de ver después crecer ese bambú, también las madres que continúan, que dieron give up, que no se dan por vencidas, continúan creyéndole al Señor en oración, dando la palabra de ánimo, amando a sus hijos, intercediendo por ellos, creyéndole al Señor, en su momento recibirán esa recompensa de parte de Dios, mis hermanos. Sarai cometió un error bajo presión del tiempo que ya no estaba a su favor, por supuesto, bajo el dolor, bajo el estigma, bajo el sufrimiento que ocasionaba aquello de no poderle dar un hijo a su esposo, y cometió el error de decir: yo creo que tal vez Dios quiere que tenga hijos, pero por medio de mi sierva, y le dio la sierva. Hermana, no cometa ese error. Te lo estoy mencionando esto para que no haga usted lo mismo. Dice: no, es que yo no le voy a dar la sierva, yo no tengo ni siquiera sierva. No es eso lo que estoy hablando. No. Lo que le quiero decir es que no cambie los planes de Dios. Si Él te dijo, esto va a pasar, esto va a pasar. Sígale creyendo al Señor. Don't give up allí, mis hermanos. Madre, Dios conoce tu caminar. ¿Doloroso? Sí. Tu espera, tu dolor. Pero de una cosa sí yo te puedo dar testimonio, te puedo asegurar por la palabra del Señor. Es que Él no suelta tu mano. Él no suelta tu mano nunca. No soltó la de Sarai, no va a soltar la tuya. No soltó ninguna de estas mujeres, no la soltó, mis hermanos. Él le dio una promesa a Sarai y a Abraham. No por medio de Agar, se la dio por medio de Sarai. Sara posteriormente y Abraham posteriormente. Esa promesa tardó 25 años en que eso llegara. Eso es cierto, pero llegó. Porque Dios no la soltó. Lo que Dios prometió, Dios lo cumplió. ¿Qué es lo que te quiero decir? No pierdas las esperanzas. No pierdas las esperanzas. Dios es fiel. Recuerda algo. El calendario de Dios no es igual al calendario nuestro. Él siempre está a tiempo. Él no va a llegar tarde a tu vida, a una intervención en tu vida. Él va a llegar a tiempo. Pues déjame decirte una segunda aspecto de esta historia de Sara. El caminar primero es el del dolor. Ella caminó mucho tiempo, pero también la recompensa de la espera. Hay recompensa cuando se espera. Dios le había prometido un hijo a Sara a los 65 años y nada pasó.
Y siguió esperando. Y a los 90 vuelve a visitarla. ¿Se recuerdan aquellos varones que vinieron, que Abraham los vio de lejos y le dijo, ahí vienen estas personas, personas como tú y como yo, de carne y hueso? Algunos piensan que era una aparición del ángel de Jehová en aquel momento. Y llegaron y Abraham dijo, no pasen de mi casa, les voy a preparar qué comer. Les preparó comida, le mandó a Sara que mataran un animal, que prepararan la harina para hacer el pan, etcétera, todo aquello. Pero en medio de toda esta preparación y en medio de todo esto, ellos le dicen algo a Abraham y Sara estaba escuchando detrás de la puerta. Y ella se rió. Ella se rió. ¿Por qué se rió ella? Bueno, porque si a los 65 años era difícil quedar embarazada y tener hijos, imagínese usted a los 90 ahora. Sería básicamente un imposible, hablando desde la perspectiva humana. Entonces, ella se ríe. Esa risa de incredulidad le costó un llamado de atención de parte del Señor. Y mira lo que dice ahí en Génesis 18, 2 y 13. Y el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo, el próximo año, y Sara tendrá un hijo. O sea, que había esperado 25 años y ahora le toca esperar un año más. Pero bueno, era menos. Era menos. Pero el Señor le dijo, el próximo año, por esta fecha, estará abrazando un hijo. Qué tremendo, ¿eh? Ese pensamiento de Sara fue el pensamiento que María también tuvo. ¿Se recuerda a María? Ella se sonríe porque dice, imagínate, a los 90 años, siendo yo tan vieja y mi Señor de 100, ¿cómo va a ser esto? María en el Nuevo Testamento, cuando el ángel Gabriel se le aparece y le dice allí, ¿verdad?, que va a quedar embarazada, María también cuestiona un poco, no a Dios, pero ¿cómo será esto? ¿Se recuerdan? ¿Cómo será esto? Pues yo no conozco varón alguno. ¿Por qué? Porque todavía el matrimonio no se había consumado. Entonces ella no había consumado su matrimonio. ¿Cómo yo voy a quedar embarazada? Diría. O sea que este cuestionamiento tanto de Sara como de María en el Nuevo Testamento no es falta de fe, sino es una apelación a la lógica humana, a la biología. Una, por la cantidad de años ya que tenía, que se suponía que a esa edad ya no iba a quedar embarazada. La otra no era por los años, pero era porque no se había consumado el matrimonio todavía. Entonces todo esto realmente va en contra de la lógica y de lo que es natural para nosotros, conocido. Eso va en contra, completamente. Por eso, aquí mismo en el versículo 14, ¿qué le dijo allí el Señor? Dice, hay algo demasiado difícil para el Señor. Cuando vamos al Nuevo Testamento, a Lucas capítulo 1, versículo 37, la misma respuesta le dice allí el Señor a ellos, porque no hay nada imposible para Dios. So, vemos al mismo Dios del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento actuando de la misma manera. Qué hermoso, ¿verdad? No hay nada imposible para Dios. Un año después, cuando nació Isaac, su risa cambió. Primero su risa era de incredulidad. A esta edad el Señor la tiene que corregir un poquito, ¿verdad? Dice, no hay nada imposible para el Señor. Pero ahora, un año después, su risa es de gozo.
porque vio materializada la promesa del Señor, la recompensa de la espera. La recompensa de la espera. De hecho, Isaac significa risa. El hijo que ella tuvo, que le puso Isaac, significa risa. Dios me ha hecho reír. Eso es lo que significa. Dios me ha hecho reír. Hermano, yo no lo sé por la experiencia vivida mía, pero lo sé por la experiencia de estar en el mismo habitación cuando un hijo nace. Y ese dolor y ese sufrimiento de la madre en el alumbramiento, y eso allí que es terrible. Para unas más, para otras menos, pero igual el dolor es real y está fuerte y está ahí. Dios lo transforma en alegría, felicidad y gozo en el momento que se lo ponen a la madre aquí. Eso es un misterio, un milagro. Es algo que transforma completamente allí, mis hermanos. Es algo asombroso. Y la recompensa de la espera de 9 meses fue el alumbramiento. Tener esa criatura en sus brazos para ella. El Señor me ha hecho reír. En otras palabras, el Señor me ha hecho tragar mis palabras. Las palabras que dije un año atrás, el Señor me las ha hecho tragar ahora, me ha hecho reír. Ahora me ha dado alegría, me ha dado gozo. Me ha dado asombro también allí, mis hermanos. Sara fue una madre que esperó mucho tiempo por su milagro. Mucho tiempo. Pero ¿sabe qué? En el tiempo de Dios fue recompensada. Madre que estás aquí, en el tiempo de Dios y a la manera de Dios, su recompensa llegará. En el tiempo de Dios y a la manera de Dios, su recompensa llegará. Don't give up, no te des por vencida. Sigue regando esa plantita de bambú. Sigue regando, aunque no veas brotar nada todavía. Hay mucho testimonio de eso, mucho testimonio de eso, mis hermanos. Dice el Salmo 37:7 allí, dice: guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Espera en Él. Los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Esto habla de paciencia, de seguir creyéndole al Señor. En Lamentaciones 3:25 dice: bueno es Jehová a los que esperan, a los que Él esperan. Él ama y les busca. Una madre no solo espera y sufre en silencio por sus hijos, sino que está dispuesta a hacer todo lo que sea por defender a sus hijos. Ese fue el caso de Sara y es el caso suyo también. Eso está garantizado. Y usted va a hacer todo lo que esté en sus manos por defender a sus hijos. Mire, en Génesis 21, versículos 8 y 10 dice: el niño creció y fue destetado. Eso puede durar 2 o 3 años, más o menos. ¿Okay? Y Abraham hizo un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Pero Sara vio al hijo de Agar, que ya era un jovencito ya grande, ya había pasado más de 10 años, ¿se recuerdan? Había pasado más de 10 años, ya este jovencito pudo haber tenido entre los 10 años el desteto y los 9 meses, 14 años, por ahí. Dice que se estaba burlando de su hijo Isaac. Ay, ay, ay. Ahí hay problema, ¿verdad, madres? Que le toquen a uno de sus hijos para que vean. Esa es la verdad. Si uno quiere saber lo que es capaz una madre, tócale a sus hijos. Tócale a sus hijos para que usted vea lo que es capaz una madre. De hecho, hay
reportes de madres que han alzado carros porque su hijo ha ido corriendo y pasando la calle y ha quedado atrapado bajo un coche y por accidente. Y nadie más, y la madre ha alzado. Verídico. No estamos hablando de simbolismo. Verídico. Y te garantizo que usted tiene su propia historia. Usted tiene su propio testimonio con relación a sus hijos. ¿Qué no es capaz de hacer una madre por los hijos, mis hermanos? Dice allí el versículo 10. Por eso le dijo a Abraham, echa fuera a esta sierva, ella le dijo, y a su hijo, porque el hijo de esta sierva no ha de heredar junto con mi hijo Isaac. Y tal vez te parezca, hermana, que estás aquí, que has esperado mucho por la respuesta de Dios. Pero yo quiero decirte en este día, no pierdas las esperanzas. No pierdas las esperanzas, no pierdas de vista aquel que te lo ha prometido, mis hermanas. Porque no hay nada imposible para Dios. Y déjame irme al último punto que quiero compartir con usted hoy. Porque el primero es el dolor de la espera. Sara esperó en dolor por muchos años. Y esa espera le costó cometer error de adelantarse a los planes de Dios. Segundo, hablamos de la recompensa. Dios la recompensó. Después de tantos años, la recompensó, sí. La recompensó allí con un hijo. Y es tremendo, hermano, cuando nosotros vemos la historia de Israel, porque a través de un matrimonio, Dios formó una nación. Es tremendo, ¿verdad? A través de dos personas, Dios estableció una nación. Lo que puede hacer Dios es increíble. Déjame decirte lo último, las fuerzas de la espera. ¿Dónde están las fuerzas para esperar? Porque a veces usted como madre se siente que ya no da más. Se siente agotada, cansada. ¿Por qué? Bueno, porque primero la vida personal. El tiempo va pasando, ya nuestras fuerzas no son las mismas. ¿Sí o no? Ya no son las mismas de cuando teníamos 20, de cuando teníamos 22. No. Yo a cada rato me doy cuenta de eso. El agotamiento del trabajo en el hogar. El agotamiento aquí en este país de también trabajar fuera. Son muchos los factores allí, mis hermanos. ¿De dónde sacan fuerza las madres para todavía llegar a casa y seguir cocinando, y seguir lavando, limpiando, organizando, recogiendo las cosas de la casa, teniendo en orden, estudiando muchas de ellas? ¿De dónde sacan toda esa fuerza? Póngase a analizar para que usted vea. Los hijos pensamos que las madres son superhumanos, ¿verdad? Pero no lo son. Hijos que estamos aquí. Las madres no son superhumanos, ellas también se cansan. Ellas también sufren. Ellas también allí tienen dolor de cabeza, agotamiento. Así que esto va tanto para los hijos que están aquí como para los esposos que estamos aquí. Cuando llegue el Día de los Padres ya hablaremos otra cosa, pero por hoy aguantémonos ahí, caballeros. Sí, es cierto. Ellas se cansan y hay que ayudarlas. Se enferman, se fatigan. Y sabe, en muchas ocasiones ni siquiera lo dicen y en muchas ocasiones ni siquiera lo notamos porque saben disimularlo muy bien. Pero ahí están. Ahí están. ¿De dónde saca fuerza las madres? La fuerza de una madre viene de su fe en Dios. De la esperanza que han puesto en Dios. De que mañana las cosas van a cambiar.
Yo le he creído a mi Dios y mañana puede ser el milagro de Dios. De ahí viene la fuerza de una madre. Cuando no hay ninguna fuerza, cuando están cansadas, que ya no dan más, que están de verdad súper agotadas, ellas piensan en las promesas de Dios, en la fidelidad de Dios, que Dios les ha dicho algo a ellas y ellas se agarran de esas promesas de Dios. Ellas se agarran de la fidelidad de Dios y dicen, mañana el Señor puede hacerlo diferente en la vida de mis hijos, en la vida de mi esposo, en la vida de mi familia, en esto, en lo otro, en el hijo que nunca me llama, en el otro que está rebelde, que quiere hacer lo que quiere, que nunca me hace caso. A ellas se agarran de eso y se mantienen ahí. Y cuando no hay fuerza ninguna, Dios les da fuerza para que puedan seguir allí paradas en la brecha. De ahí sacan la fuerza. Sí, no es que sean superhumanas, pero sacan la fuerza de Dios, agarradas de Dios. Sí, porque no hay de otra. No hay de otra. Porque se cansan igualitos que nosotros. Y uno los ve por aquí, para allá y todo, y usted dice, pero Dios mío, ¿cómo? Pero lo hacen en la fuerza del Señor. Mire ahí Sara. Sara es mencionada en Hebreos precisamente por esto. Y en Hebreos 11, que todo el que conoce Hebreos 11 sabe que ahí el Señor mencionó a las personas de fe, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento. Mira lo que dice de Sara. Dice, también por la fe Sara misma recibió fuerzas para concebir, aún pasada ya la edad propicia. Pero, ¿qué? Pues consideró fiel aquel que lo había prometido. Le creyó. Por eso le dije, ella se sonrió en aquel momento porque no entendía la lógica de la biología y de lo que es natural para nosotros. Pero no por falta de creer que Dios era capaz de hacerlo. María le pasó lo mismo, no por falta de creer que Dios lo podía hacer, sino simplemente porque ¿cómo será esto si yo todavía no he consumado mi matrimonio? No es falta de fe. Y de ahí recibió la fuerza Sara, y de ahí la recibe usted también día a día. Del Señor, de creerle a Él. Ella le creyó que Dios era capaz de hacer cualquier cosa con cualquier persona. Por lo tanto, cuando los 90 le dijeron que tendría un hijo, ella lo creyó. No por su biología, sino por quien se lo prometía. Por quien se lo prometía. Isaías 40:31, versículo que conoce todo el mundo casi. Dice, pero los que esperan en Jehová, ¿qué? Ahí está la llave de la fortaleza para seguir adelante. Esperar en Jehová, confiar en Él. Alimentarnos de la fidelidad de Dios. Tendrán nuevas fuerzas y levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto hacen muchas de las madres todos los días. Todos los días. ¿Pero por qué? Porque están dependiendo del Señor. Sigan. El salmista en el Salmo 130, versículo 5 dice, esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Le han creído a Dios lo que ha dicho. Sígale creyendo. Sara esperó 25 años en Canaán y todavía a los 90 cuando le dieron el próximo año dice, bueno, esperaré un año más, no importa. Y al siguiente año la recompensa llegó. La recompensa llegó. El valor de una madre no está en su perfección, porque ninguno somos perfectos, sino en su capacidad de confiar en aquel que es fiel, en Dios. Termino con esta meditación y al mismo tiempo te invito para que no te vayas, porque tenemos bautismo en esta hora y tenemos 2 hermanos de nuestra iglesia que se van a bautizar y queremos acompañarlo en esta celebración, en este testimonio público de su nueva vida en Cristo allí. Termino con esta meditación que dice, Sara nos enseña que nunca es tarde para que Dios cumpla su propósito en usted y en mí.
Nunca es tarde para que Dios cumpla su propósito en usted y en mí. Su calendario es diferente al nuestro. Él puede hacerlo cuando Él quiere y con el que Él quiera, en el momento que Él lo decida. Hoy honramos a todas las madres, por supuesto que sí. Pero honramos, exhortamos a las que como Sara todavía están esperando una respuesta de Dios. Sigue creyéndole. Síguele creyendo. Sara le creyó. Y aun cuando tenía todo en contra, Dios cumplió su palabra. Tal vez usted ve todo en contra. Pero Dios no miente. Y para Él, como le dijo a Sara y como le dijo a María, no hay nada imposible. Feliz Día de las Madres. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por cada una de las historias bíblicas, de lo que usted nos enseña en su palabra.